¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Noticiero Judicial. Comenzamos, como siempre, con los titulares. Abogados acceden a copias de certificados de título online. Consejo para la Transparencia presentó su primera cuenta pública participativa. El presidente del Consejo para la Transparencia analizó el estado del país en el acceso público a la información. Conozca los detalles de un emblemático caso de responsabilidad del Estado en fallos históricos. Hasta hace solo unas semanas, los abogados debían acudir personalmente a la Secretaría de la Corte Suprema para obtener una copia de su certificado de título. Sin embargo, esta situación cambió porque ahora la página web del Poder Judicial implementó un servicio de descarga online que va a beneficiar a todos sus usuarios. La reestructuración de la página web del Poder Judicial trajo consigo una mejor experiencia de navegación, ofreciendo servicios de transparencia activa, consulta de causas, estadísticas e incluso la descarga de documentos oficiales, como por ejemplo la emisión de copias de certificados de título de los abogados. Mensualmente, la Secretaría de la Corte Suprema emitía unas 3.000 copias en papel de estos certificados, pero con este nuevo sistema las cifras han cambiado. Hemos tratado de difundir esta noticia a través del canal del portal judicial, de nuestro portal del Poder Judicial, y al parecer la recepción, a mi entender, ha sido bastante positiva, ya que, por ejemplo, en estos 2 meses, periodo junio-julio del año pasado, se emitieron más de 5.000 certificados de título de papel, o sea, en formato de papel, que era el clásico. En esta fecha, durante este año 2014, aproximadamente 5.700 durante ese mismo periodo. No obstante aquello, de un tiempo a esta parte, específicamente hace 2 semanas atrás, cuando ya empezamos a emitir los certificados de manera electrónica, solamente hemos firmado 256 certificados de título en formato de papel. El resto ha sido todo solicitado de manera electrónica a través del portal. Aproximadamente 1.200 en 2 semanas. Para muchos abogados, obtener una copia de su certificado de título implicaba una dificultad, porque este documento solo se entregaba en la Secretaría de la Corte Suprema de manera presencial. En caso de no residir en Santiago, el trámite solo podía realizarlo un representante nombrado por mandato simple. Hoy el servicio es más rápido y más ameno para el usuario. Para enrolarse, el abogado, como tenemos un registro nosotros de abogados en la Corte Suprema, él tiene que ingresar su RUT en el portal, con los datos básicos que le va pidiendo, el mismo portal lo va guiando, como el nombre, la fecha de nacimiento, distintos datos, que se validan contra nuestra base de datos y se le asigna un usuario y una clave para posteriormente ellos puedan generar su certificado en línea desde cualquier parte del país, digamos. El nuevo portal del Poder Judicial busca optimizar los tiempos de espera y agilizar la gestión administrativa. El mayor aporte es que es más rápido para el usuario, en este caso el abogado, el interesado, ya que basta con que él se inscriba en el portal, se enrole, como se llama, cuando se le obtenga una clave, puede emitir su certificado de título y estos certificados es posible verificarlo por cualquier tipo de institución o persona, ya que el mismo portal del Poder Judicial permite esa verificación a través del código de barras que tiene cada certificado de título asignado de manera individual. Así es, los usuarios deben acceder a la sección abogados y escoger la opción agendar audiencia. Ahí el portal despliega diversas opciones, entre ellas la emisión y consulta de su certificado de título. El archivo se descarga en formato PDF, listo para ser impreso. Normalmente dentro del transcurso de la mañana se entregaban, pero con esta posibilidad que uno tiene ahora de extraerlos directamente del sistema de internet, yo lo encuentro extraordinario. Extraordinario porque así también uno evita problemas en todo tipo, e incluso la gente que tenga la posibilidad de dudar en un momento determinado hasta de la calidad profesional, porque se ha visto mucho, han comparecido a tribunales orales en lo penal gente que no es profesional, que no es abogado, que no es titulado. Yo lo encuentro bastante bueno. Todo lo que signifique transparencia y que signifique seguridad para las personas lo encuentro bueno. Este sistema se une a la lista de otras herramientas que ofrece el portal del Poder Judicial a través del servicio de suscriptores, que amplía las opciones de navegación de los abogados, facilitándoles información sobre el estado de sus causas. En sus 5 años de existencia, el Consejo para la Transparencia suma el ingreso de casi 9.000 casos,
donde el 93% cuenta con una resolución. Estas cifras fueron entregadas en la cuenta pública del Consejo, donde se plantearon desafíos para seguir promoviendo la transparencia y el acceso a la información en nuestro país. El Consejo para la Transparencia dio a conocer los resultados de la primera cuenta pública participativa. Este documento recoge opiniones, comentarios, inquietudes y sugerencias que la ciudadanía hizo respecto a la memoria institucional del Consejo el año 2013. En la ceremonia participó, además del presidente de la Corte Suprema y el Contralor General de la República, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, quienes presenciaron la entrega del balance y las cifras entregadas sobre transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana. La instalación de la cultura de la transparencia es un proceso de largo aliento, sujeto a riesgos derivados del desconocimiento de la población respecto de lo público y sus procedimientos, ya que si bien un alto porcentaje de la población considera que el Estado debe entregar información, solo una minoría tiene efectiva conciencia del derecho y sabe cómo ejercer los mecanismos de exigibilidad que contempla la Ley de Transparencia. Las vinculaciones entre el Poder Judicial y el Consejo para la Transparencia datan desde la creación misma de este organismo, cuando se realizaron capacitaciones para ministros de Corte sobre la Ley 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública, y se ha mantenido entre ambas instituciones a través de la participación de encuentros y seminarios abiertos a la comunidad y relativos a la transparencia. Actualmente el Poder Judicial busca informar a la ciudadanía de manera asertiva y con un lenguaje comprensible a través de diversas iniciativas de vinculación con la comunidad y entrega de un servicio oportuno y de calidad. Todas estas inquietudes que la ciudadanía demanda de los organismos del Estado y que el Consejo promueve y alienta. En la encuesta que se hace sobre todo con los medios de comunicación social, ha habido también un aumento de la percepción que tiene los medios de comunicación de la entrega de información que da el Poder Judicial por sobre los otros poderes del Estado. Últimamente, por ejemplo, en la ley del lobby que en realidad no se aplica al Poder Judicial salvo para el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Corte Suprema dispuso y el Consejo de la Corporación dispuso que la agenda, por ejemplo, y la ley operaba respecto de los consejeros y de muchos más funcionarios que la ley misma decía. El presidente del Consejo para la Transparencia destacó la positiva evolución en el aumento de solicitudes de acceso a la información, las que a la fecha suman más de 248.000. Estas cifras se lograron gracias a una campaña de difusión denominada Que no te nieguen la información. Además, este llamado a exigir el acceso a los antecedentes de los servicios públicos se apoya en el portal de transparencia del Estado, del que 360 organismos forman parte, entre ellos el Poder Judicial. Luego de la primera cuenta pública participativa, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, analizó el estado general del acceso público a la información de las instituciones y realizó un balance de lo que se ha hecho y lo que queda también por realizar en materia de transparencia. Jorge Jaraquemada es abogado y presidente del Consejo para la Transparencia durante el periodo 2013-2014. Esta semana, la institución presentó la denominada Cuenta Pública Participativa, actividad en que participó el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Le quiero dar las gracias, don Jorge, por participar en esta entrevista de Canal Judicial. Por nada. Ustedes como consejo resaltan los mecanismos de participación, incluso como dijimos en la presentación de esta entrevista, la cuenta pública la denominan ustedes como participativa. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo se lleva a la práctica estos preceptos de participación ciudadana? A ver, lo que pasa es que el Consejo para la Transparencia tiene un rol muy preciso que tiene que ver con la promoción, ¿no es cierto?, y ser garante del derecho de acceso a la información pública. Y ese derecho nos parece a nosotros que es un mecanismo para la tutela del control social o para permitir la participación y el control social
de los actos, de las decisiones de las autoridades. Es decir, es lo que posibilita que la opinión pública, la ciudadanía, se informe adecuadamente, se informe sobre los fundamentos, por qué se decide algo, cómo se decide, por qué se decidió de esa manera y no de otra. Y en ese sentido, y visto en un rol, en una lógica más bien de transparencia inserta en la reforma y modernización del Estado, una política pública en esa lógica, nos parece que tiene mucho que ver con el tema de rendición de cuentas. ¿Y a quién se le rinde cuentas? Bueno, se le rinde cuenta a la ciudadanía. Pusimos a disposición durante todo un mes, en abril de este año, cuando se cumplieron exactamente los 5 años de vigencia de la ley, la cuenta de la gestión anual. Incentivamos a la ciudadanía a que participara con sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, haciendo críticas, cómo consideraban el proceso de instalación de esta política pública nueva, que es la transparencia, y la gestión del órgano garante del derecho de acceso, como es el Consejo. Y eso implicó que la ciudadanía se manifestó libremente, digamos. Nosotros hubiéramos querido, sin duda, que hubiera muchísima más participación de la que hubo. En términos numéricos, la verdad es que no es tanta, solamente 60 personas o agrupaciones manifestaron opinión, pero la verdad es que, curiosamente, ese es un estándar bueno para los procesos de participación que nosotros hemos podido observar en otros organismos del Estado en Chile. Lo cual habla precisamente de que estamos en los albores no solamente de la instalación de la transparencia, sino que también en los albores de la instalación o del estímulo de políticas de participación ciudadana. La Ley de Acceso a la Información entró en vigencia el 2009, año también en que se creó y comenzó a funcionar este Consejo. ¿Cuál es el balance que hace usted a 5 años de funcionamiento de esta ley? Obviamente, si uno lo compara con los estándares de experiencias comparadas más maduras en estos ámbitos, se da cuenta rápidamente que nos falta mucho por crecer aún. No obstante ello, digo que ha sido un avance, creo, meritorio. Si nosotros igualmente nos comparamos con experiencias de otros países donde se ha instalado esta política pública, nos damos cuenta que nosotros hemos logrado avanzar en 5 años los que otros han avanzado en 10 o 15 años. En ese sentido es meritorio, ¿no es cierto?, lo que hay, pero todavía queda mucho. Un nuevo avance y cambio legislativo en orden a la transparencia está sucediendo este año con la denominada Ley del Lobby y la obligación de transparentar las agendas de autoridades. Usted ha sido crítico por el modelo que se eligió para estos fines. ¿Nos podría explicar las razones que tiene usted para este comentario? Mi crítica va más bien a que se han generado ciertas expectativas que la ley que se aprobó no va a satisfacer porque no puede satisfacerlas, ¿ya? De partida, me parece que el nombre es un poco ampuloso respecto de la realidad que viene a regular. Se habla de ley del lobby cuando en verdad la industria, que es el sujeto activo, o sea, los que realizan lobby, no son los regulados. Aquí los regulados son las autoridades a quienes se les obliga a tener una suerte de obligación de transparencia activa adicional, que es publicar sus agendas o las audiencias que conceden. Entonces, lo que yo he planteado, y ahí sí he sido muy crítico, es que hay que moderar esas expectativas, porque en verdad creo yo que la ciudadanía, cuando le hablan de la ley del lobby o que va a regir la ley del lobby, están todos muy expectantes que salga el reglamento para que esta obligación nueva se concretice. Van a esperar que a lo mejor ciertas cuestiones, digamos, que hoy día la opinión pública tiene una opinión desfavorable, se van a acabar. Y la verdad es que no se van a acabar porque la ley no regula ese ámbito. Para ser bien concretos, si una autoridad quiere, por así decirlo, privatizar su función pública, llevársela para la casa, ¿no es cierto?, bastaría con que no conceda una audiencia, pero tenga una instancia, ¿no es cierto?, informal, más social, ¿no es cierto?, donde pueda conversar ciertos temas que le pueden parecer incómodos en su agenda pública. Bueno, eso no está regulado. Ahora, para serle bien sincero, ninguno de los dos modelos, ni el que regula
con un registro exacerbado, bien específico, digamos, de los lobistas profesionales o de los representadores de intereses profesionales, ni tampoco aquel que privilegia más la autorregulación, como puede ser el británico, están en una lógica de eliminar completamente este tipo de conductas. Ninguna la ha logrado, ¿no? Así que no es una crítica al modelo, en realidad es una crítica más bien a que hay que moderar las expectativas. Bueno, una de las cualidades del gobierno abierto es que la gente pueda tener acceso al dato y ellos trabajarla y ver la necesidad que estimen conveniente. Quiero consultarle sobre el Poder Judicial. La ley de acceso a la información no es parte, pero sí tiene una comisión y una actividad muy al estándar de la ley para el acceso a información y la respuesta. También en esta nueva ley del lobby, si bien la ley obliga solo al director de la corporación administrativa, se sumaron los consejeros, los ministros consejeros y también altos directivos de esta corporación. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de cómo el Poder Judicial ha ingresado a este nuevo mundo de la transparencia? Yo creo que el Poder Judicial ha sido uno de los actores, uno de los poderes del Estado que más rápido y más eficazmente se ha movido en estos nuevos aires, digamos, que soplan en el sentido de ser más transparentes y más abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Yo quiero señalar acá algo que yo le agradezco mucho al Poder Judicial, a la Corte Suprema, y que es que cuando nosotros durante el año 2013 los invitamos a formar parte del portal de transparencia del Estado, no siendo un órgano, un poder que estaba obligado a estar, ellos independiente y soberanamente quisieron estar y firmaron un convenio de adhesión y hoy día además están, ¿no? Porque no solamente es una cosa de firmar el convenio y prestarse para la foto, digamos, que es la parte agradable, sino que además han sido muy prolijos en avanzar y hoy día ya tenemos al Poder Judicial como parte de nuestro portal. Y eso, creo yo, es entender bien precisamente esta demanda ciudadana de mayor transparencia. La demanda de transparencia de la ciudadanía, claro, se radica principalmente en ciertas áreas o sea, en el Estado y en ciertas áreas del Estado, pero en verdad es una demanda global. La gente quiere más transparencia a todo nivel, quiere más transparencia de las empresas públicas, quiere más transparencia en los contratos, quiere más transparencia en general en la forma en que se adoptan las decisiones. Por lo tanto, a mí me parece muy bien lo que hace el Poder Judicial. Y quiero recordar que hace un tiempo atrás, además no recuerdo si 1 o 2 años atrás, el Poder Judicial incluso recibió un premio por tener uno de los portales, o el portal, digamos, judicial más transparente de América Latina. Y eso es un dato que me parece relevante. Y sin duda que refuerzan esa conducta de adhesión a estos nuevos valores, a estos, podríamos decir, valores del siglo XXI, que son la transparencia, ¿no es cierto?, el escrutinio ciudadano, el que el Poder Judicial haya ampliado, ¿no es cierto?, estas obligaciones de transparencia de las agendas públicas a autoridades que no estaban consideradas originalmente en la ley. El mundo de la transparencia ha ido avanzando y en esta etapa está la discusión entre la transparencia de la información, pero también la protección de los datos. Nosotros en el Poder Judicial lo vivimos a diario porque la ciudadanía quiere que sus datos sean borrados del sistema digital y de Internet. Quiero saber su análisis sobre este choque de derechos entre la transparencia y la publicidad de los actos y también el derecho a guardar reserva de los nombres de las personas. A ver, este es un tema de la máxima relevancia y es un tema en la cual el Consejo para la Transparencia ha estado siendo actor muy intenso, digamos, en los últimos meses. De hecho, organizamos hace menos de 2 semanas, digamos, un seminario precisamente sobre protección de datos personales. Hemos estado además exponiendo ante el Senado, precisamente por la reforma constitucional que reconoce este derecho a la protección de datos personales. ¿Y por qué es nuestro interés? Porque la verdad es que es por una doble cuestión. Primero, por el diagnóstico de que en Chile el estatuto jurídico de protección de los datos personales, radicado básicamente en la Ley de Protección de la Vida Privada, es una norma que
al día de hoy parece precaria, parece un estatuto muy incompleto. ¿Por qué? Por múltiples razones, pero tal vez resaltar una, que yo creo que adolece de un procedimiento efectivo para la tutela de los derechos, y segundo, no existe una agencia autónoma e independiente para encargarse de este tema, como sí existe, por ejemplo, en el tema de la transparencia. Aquí estoy haciendo básicamente el símil. Y la segunda razón por la cual hemos sido muy activos en este asunto es porque nosotros a diario, al igual que en el Poder Judicial, estamos viendo que el ejercicio del derecho de acceso a la información muchas veces implica cuestiones que tienen que ver con protección de datos personales. Ya sea porque recurren a nosotros vía amparo, ¿no es cierto?, que es la acción que pueden impetrar ante el Consejo para ampararse respecto, o sea, para la protección de su derecho de acceso a la información. Muchas veces lo que están haciendo es solicitar acceso a sus propios datos personales, o datos personales, por ejemplo, de sus hijos, o datos personales a veces de sus parientes directos, en algunos casos parientes fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Está pasando que la misma ciudadanía está considerando, ¿no es cierto?, que no hay un mecanismo idóneo para accesar esta información. Yo le diría que aproximadamente un cuarto o un tercio de los amparos que el Consejo ha conocido al día de hoy, que son sobre 9.000 en estos 5 años, tienen que ver directa o indirectamente con temas de protección de datos. Y usted habló de colisión. Yo no sé si hablar directamente de colisión, pero al menos hay una tensión. Uno podría incluso señalar que el acceso a la información y los datos personales, al menos aquellos que están radicados en órganos del Estado, pueden ser una contracara de una misma moneda. Por último, usted es presidente del Consejo por los años 2013 y 2014. Está saliendo ya de este cargo. Me gustaría saber cuál es su balance de su gestión y cuáles son los desafíos que usted deja para el próximo presidente del Consejo. A ver, el balance de mi gestión yo lo considero positivo. Es difícil que uno sea juez de sí mismo, digamos, pero yo lo considero positivo porque yo creo que nosotros le pusimos el cascabel al gato, por así decirlo, en un par de cuestiones. Y me parece que la más importante tiene que ver con que supimos reconocer que había un déficit de conocimiento de la ley de acceso y que eso implicaba que el derecho de acceso podía elitizarse. Y por lo tanto nos propusimos avanzar hacia la masificación del derecho. Yo creo que las políticas públicas como la transparencia se juegan su efectividad o su eficacia precisamente en la medida que se masifican. Si no hay un derecho masificado, se corre el riesgo de que la política pública se tranque, finalmente, digamos, sea poco efectiva. Y hemos hecho, diría yo, durante este año y medio un sinnúmero de acciones, tal vez la más relevante, ¿no es cierto?, avanzar en una campaña por medios de comunicación masivos que incluía la televisión abierta, para hacer llegar, no a las personas con mayor grado de ilustración, no a las personas, digamos, que les gusta estar más informadas y por lo tanto tienen mayor cercanía a estos temas, sino que a la persona común y corriente, y poder transmitirle que el derecho de acceso a la información, que las herramientas que hay en la ley de transparencia pueden ser muy útiles en su vida cotidiana para saber cómo acceder a un subsidio, cómo acceder a un beneficio social. Yo creo que ahí radica tal vez el principal logro de la gestión que se ha hecho en el último tiempo. Eso en cuanto al logro, por ser muy sintético. Y en términos de los desafíos, lo que necesita básicamente es compromiso político de las autoridades, de todas las autoridades del Estado. Por eso yo celebro lo que decía antes respecto de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Y además requiere una acción constante y decidida. Lamentablemente,
todos estos cambios culturales requieren de mucho tiempo, porque lo que buscan finalmente es un cambio en el comportamiento, en la conducta de las personas, tanto los ciudadanos como los funcionarios. Y los cambios culturales son lentos. ¿Ah? Si nosotros miramos las experiencias más exitosas en este tema, vemos que son países que tienen décadas e incluso, en algunos casos, centurias de tradición en este tema de la transparencia. Por lo tanto, yo no me canso de repetir que, a pesar de que han sido unos muy buenos 5 años, de que yo me encuentro muy satisfecho de este año y medio en el que voy a concretar en octubre como presidente del Consejo, yo creo que estamos recién en los albores, en los inicios de la implementación de una política pública de enorme complejidad, de tremenda envergadura y de una relevancia social muy radical. Jorge Jara Quemada, abogado, presidente del Consejo para la Transparencia, estuvo con nosotros conversando en el Noticiero Judicial. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el interés. Los queremos invitar a ver el contenido completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Hay actos o situaciones que pueden incrementar la pena de un delito, y estos son las agravantes, que están determinadas en el Código Penal. El año 2012, con la promulgación de la llamada Ley Zamudio, se instauró como agravante los delitos motivados por la homofobia. Más informaciones la entregamos en la cápsula ciudadana. ¿Qué es un agravante? Las agravantes de responsabilidad penal son hechos o circunstancias que pueden agravar o incrementar la pena natural que la ley confiere por la comisión de un delito. Estas se indican en el artículo 12 del Código Penal. Son circunstancias agravantes, entre otras: la alevosía, cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa; premeditación, ejecución con ocasión de calamidad o desastre; ensañamiento, ejecutar un delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad; cometer el delito mientras se cumple condena después de haberla quebrantado o haber sido castigado por delitos que la ley señale igual o mayor pena, entre otros. El 2012 se promulgó la denominada Ley Zamudio, que instauró como agravante la comisión o participación de un delito cuando éste esté motivado por la ideología, opinión política, religión o creencia de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social al que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca. Seguimos con informaciones que nos llegan desde Iquique. Un trabajo escolar acercó a las alumnas del Colegio Hispano-Británico al Poder Judicial. Y ellas, con su creatividad e ingenio, transformaron el Juzgado de Familia de Iquique en el escenario de un clásico cuento infantil. Vea la nota que nos llega desde Regiones. Siendo las 9 de la mañana del día 19 de junio del 2014, se da inicio a esta audiencia caracterizada Cenicienta en contra de Madrastra. Yo demando a mi madrastra porque me hacía trabajar mucho. Que la parte demandada se identifique. Buenas tardes, mi nombre es Lady Tremañez. Yo la hacía trabajar para que aprendiera. Cenicienta y su madrastra se sentaron frente al estrado, interpretadas por un grupo de alumnas del Colegio Hispano-Británico. Las protagonistas de este cuento resolvieron sus conflictos en una sala de audiencia del Juzgado de Familia de Iquique. La representación del clásico infantil La Cenicienta fue realizada por las estudiantes de tercero básico con el fin de encarnar de un modo didáctico la función y la labor del Poder Judicial. Poder Judicial, administrar justicia de manera honesta, confiable y eficiente, con un servicio de calidad a las personas, con respeto, sin discriminación y que todos tengan derecho a la justicia. No solo las estudiantes quedaron satisfechas con el trabajo, sino que también su profesor y los funcionarios del Juzgado de Familia de Iquique, que recibieron en sus dependencias a estas pequeñas invitadas. Se encuentra culpable Lady Tremañez, madrastra de Cenicienta, por haber incumplido con el derecho de los niños a jugar
y que se dé libertad a Cenicienta para que se case con el príncipe. Caso cerrado. Los alumnos concurrieron a distintas instituciones públicas y privadas donde ellos conocieron y vivenciaron de cómo en esas instituciones se protegen los derechos de los niños. Nosotros estamos muy contentos por haber aportado a través de una actividad muy lúdica para que los niños entiendan cuál es la función de una institución pública como lo es el Poder Judicial. Sentimos que esta es una forma de poder acercar nuestra realidad a la ciudadanía, especialmente a los menores. Y qué mejor que niños hablando con niños. Así que estamos felices, fue una linda experiencia para nosotros y también para estas mismas niñitas que se empoderaron de su rol, del papel que le tocaba a cada una. Las niñas realizaron con éxito la obra para otros cursos, lo que permitió que el conocimiento se replicara a los alumnos del Colegio Hispano-Británico. Es así como el Poder Judicial abre sus puertas para acercar la justicia a los pequeños y a los ciudadanos del futuro. ¡Poder Judicial! De acuerdo a datos de Gendarmería de Chile, al 30 de junio de este año existen 9.394 casos de libertad vigilada y 617 de libertad vigilada intensiva en nuestro país. ¿De qué se trata este beneficio a los condenados? ¿Quiénes pueden, por ejemplo, solicitarlo? Se lo respondemos en la cápsula educativa. ¿Qué es la libertad vigilada? Esta es una forma de cumplir la condena sin necesidad de estar recluido, pero en la que el condenado está bajo la orientación y vigilancia de un delegado. Sin embargo, el beneficio no es inferior a la duración de la pena. Existe la libertad vigilada simple y la libertad vigilada intensiva. Pueden acceder a este beneficio condenados a penas superiores a 2 años y menores a 5, quienes no tengan condenas anteriores por crimen o simple delito, y si los informes sociales de personalidad, móviles y naturaleza del delito concluyen que es eficaz para la readaptación y resocialización del beneficiado. La libertad vigilada intensiva se caracteriza por un régimen de mayor control aún y está sujeto al cumplimiento de un programa de actividades dirigidas a su reinserción social a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales. Los delegados son funcionarios de Gendarmería, encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados que han accedido a este beneficio para evitar que reincidan, protegerlos y lograr su readaptación e integración a la sociedad. Los reos también deben cumplir con ciertas condiciones, entre otras, residencia en un lugar fijo, sujeción a la vigilancia y orientación del delegado, ejercer de acuerdo a lo que estima el delegado una profesión, oficio o empleo. El quebrantamiento de alguna de las condiciones impuestas por el tribunal o el delegado puede ser causal para la revocación del beneficio. El caso Galletué con el Fisco de Chile es uno de los fallos más emblemáticos en materia de responsabilidad del Estado dictado por la Corte Suprema de Justicia. La sentencia estableció que el Estado debía indemnizar todo daño lícito o ilícito producido por sus actos. Una de las sentencias más clásicas de responsabilidad del Estado dictadas por la Corte Suprema se realizó el año 1984 y abrió un debate sobre los límites constitucionales de la propiedad. Este es el fallo Galletué con el Fisco de Chile. En la Biblioteca Nacional del Congreso encontramos en el Diario Oficial el Decreto Supremo número 531 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América. Fue firmado en Washington el 12 de octubre de 1940. En base a lo dispuesto en este documento, en el año 1976 se presentó el Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura declarando Monumento Nacional a la Araucaria. Esto debido a su peligro de extinción. Esta sentencia generó un problema para la comunidad forestal Galletué, que tenía su predio al interior de la cordillera Lonquimay. Su actividad principal era la explotación industrial de la Araucaria. A su juicio, la paralización de las faenas provocaron un daño, por lo que la comunidad demandó al Estado.
dirigimos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, puesto que el caso Galletué se transformó en uno de los fallos más citados por la doctrina del derecho público. Aquí el profesor Luis Cordero nos explicará la trascendencia de este caso. El caso Galletué es un caso que la Corte Suprema resolvió el año 1984. El caso es relevante porque a partir del criterio que ella estableció primó una jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado por aproximadamente cerca de 20 años. Las preguntas a resolver de este caso, según el docente, son: ¿debe indemnizar el fisco al dueño de un predio de araucarias cuyas especies el Estado desea proteger imponiendo medidas lícitas y legítimas? ¿O por qué el Estado debe pagarle a una empresa por no poder talar árboles que son monumentos nacionales? La tesis central del caso fue que la imposición de gravames de contenido singular que benefician al interés público no pueden quedar sin indemnización. En otros términos, que personas en específico no pueden sufrir todo el gravamen de una medida de interés público. La decisión de la Corte Suprema no fue unánime, fueron 3 votos a 2, por lo que se decidió indemnizar a la comunidad Galletué por parte del Estado. Durante las últimas 3 décadas se han debatido casos similares donde se cuestiona si el Estado debe indemnizar o generar un mecanismo de compensación sobre las restricciones de la propiedad. Durante bastante tiempo esa jurisprudencia fue citada como un caso de protección de los patrimonios de los particulares, hasta que resolvió Inmobiliaria Maullín, que fue otra decisión con posterioridad. La Corte Suprema no siguió la ruta de Galletué y más bien lo que sostuvo es que ese acto de contenido singular eran propios de la función social de la propiedad. La doctrina Galletué se transformó en un clásico del derecho público chileno para estudiar los límites constitucionales de la propiedad y la responsabilidad del Estado. Sigue siendo influyente para la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional hasta nuestros días. Ahora los queremos invitar a revisar las principales informaciones o fallos surgidos esta semana desde el Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó sentencia que ordena a la empresa constructora Santa Beatriz a pagar una indemnización de 453 unidades de fomento por concepto de daño emergente y 2 millones de pesos por daño moral, debido a la mala construcción de un departamento ubicado en el edificio Ciprés del condominio Alto de la Campiña en la comuna de Quilicura, el que resultó con serios daños por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Corte Suprema ratifica fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ordena revelar identidad de 14 testigos protegidos en la investigación que se sigue en contra de Emilio Berkov. La sentencia asegura que el recurso de protección no es la vía adecuada para impugnar las decisiones de los juzgados de garantía. La Asociación Nacional de Consejeros Técnicos lanza su nuevo portal institucional en un esfuerzo por brindar mayor información, facilidades y poner en contacto a todos los consejeros técnicos del país. En www.consejerostecnicos.cl se puede conocer el quehacer de los profesionales, además de información del gremio. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de protección presentados por los padres y apoderados de alumnos del Instituto Nacional en contra de la Municipalidad de Santiago, el rector del colegio y alumnos. En fallo dividido, la quinta sala acogió el recurso por considerar que estas tomas violan el derecho a libertad de enseñanza, entre otras garantías constitucionales. En tanto, se obliga a la alcaldesa, en el caso de nuevas tomas, a garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. Con esta información ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Muchas gracias por acompañarnos e invitarlos a que nos sigan día a día en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.